¿Cómo llenar el cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo? Para este ejemplo vamos a utilizar el cuadernillo que se utiliza para llenar las elecciones federales. De igual manera es el mismo procedimiento para el de las elecciones locales. Primeramente, en el primer apartado se nos pide que llenemos los datos de identificación de la casilla. En caso de que no los traiga, pues nosotros los llenamos de manera manual. Son datos que ya conocemos, que es entidad, distrito, municipio, sección y casilla. Entidad pues es Querétaro. Distrito, recordemos que a nivel federal somos el distrito 5 y a nivel local somos el distrito número 6. Municipio o alcaldía es corregidora. La sección a la que pertenecemos es la sección 0688. Y para este ejemplo vamos a utilizar la casilla contigua número 5. Con esto queda llenado el apartado de los datos de identificación de casilla. Como observación se nos pide que llenemos este cuadernillo a lápiz y tenemos que llenar los 3 espacios con números que se nos presentan al momento de hacer operaciones. En el apartado 2 se nos pide boletas sobrantes de la elección para las diputaciones federales. Aquí vamos a colocar en este apartado el número de boletas que nos sobraron. Se nos da la indicación de que con un bolígrafo de tinta negra cancelemos con 2 rayas diagonales cada una de las boletas sobrantes no utilizadas y posteriormente contar las boletas canceladas y escribir la cantidad obtenida en este recuadro. Las boletas canceladas fueron todas aquellas boletas que no se utilizaron de ciudadanos que no fueron a ejercer su voto. Nos da la indicación de que las cancelemos con 2 rayas diagonales y de esta manera quedan canceladas las boletas. Posteriormente se nos pide contar el número de boletas que sobraron y ya fueron canceladas. Una vez hecha la sumatoria, se va a colocar el resultado en este cuadro. Con esto quedaría llenado el apartado número 2. En el apartado 3 se nos pide registrar las personas que votaron. Para esto vamos a necesitar ayuda de la lista nominal de electores y tenemos que contar el total de marcas con el sello Votó 2021 de cada una de las páginas de la lista nominal de electores. Posteriormente se van a sumar todos los totales que se encuentran en la parte inferior de cada una de las páginas de la lista nominal y se va a anotar el resultado de la suma en este primer recuadro. Vamos a explicarlo un poco más a detalle con la lista nominal. Como conocemos, esta es la lista nominal de electores. En esta lista se tiene el registro de las personas que tienen derecho a votar en nuestra casilla. Una vez que un ciudadano va a ejercer su voto y lleva su credencial de elector vigente y todo está en orden, pues simplemente se marca aquí en la lista nominal de electores con un sello que esa persona ya ejerció su voto. En la parte inferior de cada hoja de la lista nominal se pide anotar el total de las personas que votaron. En este caso vamos a utilizar un ejemplo de que 5 personas votaron en esta página. Y así se va a hacer consecutivamente con todas las páginas de la lista nominal de electores. Una vez sumadas las personas que se registraron que fueron a votar, se van a anotar en el cuadernillo para hacer las operaciones. Nos dice que es un primer conteo. Nos pide realizar un segundo conteo con todas las marcas Votó 2021, sumarlas nuevamente y escribir el resultado. Esto para evitar algún error. Una vez que se hizo la segunda sumatoria y los datos concuerdan del primer conteo con el segundo conteo, se va a llenar el apartado A. Nos dice que si el resultado obtenido en los 2 conteos es igual, pues escribir en el recuadro con la letra A el resultado de los 2 conteos. Nos da la indicación de que si los resultados de los 2 conteos no son iguales o hay algunas diferencias, se vuelven a contar todas las marcas hasta tener el número igual. Estos 2 números tienen que coincidir y simplemente se plasma el resultado de estos 2 conteos en el apartado A. En la letra E nos dice que si se recibió el listado adicional de las resoluciones del Tribunal Electoral, contar el total de marcas Votó 2021 y escribir el resultado en el recuadro B. Estas resoluciones del tribunal son de personas que tienen algún conflicto con el Instituto Nacional Electoral
y que por algún motivo no pueden recibir su credencial de elector, pero tienen una resolución por parte del Tribunal Electoral. En caso de que se presenten este tipo de situaciones, pues tenemos una lista adicional para que se registren estas personas que tienen resoluciones del Tribunal Electoral. En caso de que hayan ido a votar personas con algún tipo de resolución, simplemente se anota el número de personas que fueron a votar con esa resolución. Para este ejemplo vamos a decir que solamente 2 personas votaron con alguna resolución del Tribunal Electoral. Y en el apartado F se nos pide sumar el apartado A y B y escribir el resultado en el cuadro C. Simplemente para este paso se va a hacer la suma del apartado A con el apartado B. Y si hacemos la suma 253 más 2 nos da 250. Con esto quedaría llenado el apartado número 3. En el apartado número 4 se nos dice que registremos los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes que votaron en nuestra casilla. De igual manera que el paso anterior, tenemos que contar las marcas Votó 2021 en la relación de representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes que votaron en nuestra casilla. De igual manera, en la lista nominal de electores, pues nosotros vamos a tener un registro de qué personas son representantes de partidos políticos que fueron a realizar su voto en nuestra casilla. Para este ejemplo vamos a decir que 5 representantes de partidos políticos fueron a votar en nuestra casilla. Con esto quedaría completado el apartado número 4. Ahora vamos al apartado número 5, que nos dice el total de personas que votaron y de representantes. Simplemente nos da la indicación que es sumar el apartado C más el apartado D. Y ya tenemos el apartado número C y el apartado D. Simplemente es hacer una sumatoria y anotar la cantidad de esa suma. 250 más 5 personas, pues nos da 255. Con esto quedaría concluido el llenado del apartado número 5. Y como es un cuadernillo, pues se prosigue con la siguiente página. Primeramente, en el encabezado se nos da la indicación de que tenemos que clasificar los votos, separarlos por votos para partidos políticos, separarlos por votos nulos, separarlos por candidaturas y separarlos por candidaturas no registradas. Una vez separados, se prosigue con el conteo de votos y se van a registrar los datos en este apartado. Vamos a ir despacio, vamos a iniciar con el apartado número 6, que nos dice resultados de la votación de la elección para diputaciones federales. En este cuadro de resultados de diputaciones federales, primeramente en la columna número 1 nos pide que registremos los votos sacados de la urna de las diputaciones. Son todos los votos que estaban dentro de la urna y que ya los clasificamos y que ya contamos. Aquí en estos recuadros se tiene que escribir el número de votos que contamos. Y así quedaría el llenado del conteo de votos. Una vez ya clasificados todos los votos, pues se van a contar y se va a registrar el número de totales en este apartado. Se van a contar todos los votos que se obtuvieron para partidos políticos, para candidaturas independientes, para coaliciones, para candidaturas no registradas y contando los votos nulos. Al final se tiene que obtener un total con la sumatoria de todos estos votos. Y el total de votos tiene que coincidir con el total de personas que fueron a ejercer su voto. Este número tiene que coincidir y una vez que coincida, pues estaría correcto el llenado de este cuadernillo para hacer las operaciones. En la columna 2 se nos dice que anotemos los votos que se encontraron en otras urnas. En caso de que hayamos encontrado boletas en alguna otra urna que no era la nuestra, pues se va a colocar el número de votos que se obtuvieron que se encontraron en otras urnas. Se colocan en esta columna 2 y en la columna 3 pues simplemente se hace la sumatoria. En caso de no encontrar ninguna otras boletas en otras urnas, pues simplemente se les va a añadir una línea diagonal para hacer la cancelación, ya que con el primer dato pues se tienen los datos correctos. De esta manera pues ya quedaría llenado el apartado de los resultados de la votación de las elecciones, en este caso para las diputaciones federales. Y con esto quedaría llenado el apartado número 6. En el apartado 7 se nos pide anotar el total de votos de la elección para las diputaciones federales sacados de todas las urnas, o sea, el total que hicimos en nuestro conteo. Nos dice:
Cuente los votos de diputaciones federales sacados de todas las urnas y escriba el resultado en el recuadro. No vamos a utilizar este cuadernillo, vamos a contar todas las boletas que sacamos y vamos a anotar la cantidad aquí. Esta cantidad, pues si hicimos el conteo bien, tiene que coincidir con el total de votos que registramos en el cuadernillo. De esta manera quedaría registrado el apartado número 7. En el apartado número 8 nos pide hacer un comparativo del total de personas que votaron y el total de votos de las diputaciones federales sacados de las urnas. Se nos hace la pregunta de que si son iguales las cantidades anotadas en los recuadros E de la primera página y F, que es este. Vamos a comprobar que este número sea igual. Vamos a comprobar que el número del apartado F sea igual con el número del apartado E. Y pues como podemos observar, pues es correcto porque nosotros registramos que fueron a votar 255 personas y encontramos 255 boletas. De esta manera quedaría registrado el apartado número 8. En el apartado número 9 se nos pide nuevamente otro comparativo. Se nos dice comparativo del total de votos de diputaciones federales sacados de las urnas y el total de resultados de la votación. Y nos hace la pregunta, ¿son iguales las cantidades anotadas en el recuadro F y el total de las votaciones? El recuadro del apartado F pues es este y el total de las votaciones pues es el total que viene cuando hicimos la sumatoria del registro de votos. En caso de que coincida pues se le coloca con una X si está bien. Y con esto quedaría llenado el apartado número 9 y con esto quedaría concluido el llenado del cuadernillo. Nos da la indicación de que al concluir el llenado del cuadernillo tenemos que iniciar el llenado del acta de escrutinio y cómputo siguiendo las indicaciones de este cuadernillo. En este cuadernillo se nos tiene del lado derecho indicaciones que tenemos que anotar en el acta. Es importante guardar todos estos resultados ya que se tienen que anotar posteriormente en el acta de escrutinio y cómputo. Y una vez que el presidente ya verificó que el cuadernillo para hacer las operaciones está correcto, que todos los datos coinciden, pues simplemente el presidente va a anotar su firma y también va a firmar el secretario que hizo este cuadernillo. De esta manera pues ya queda por concluido el cuadernillo para hacer operaciones.